¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas que les competen a ustedes y a la sociedad en general. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña el sociólogo Alejandro Ríos Alvear, con quien vamos a conversar algo muy interesante. Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido. Ronald, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Es un gusto estar en este programa y sobre todo poder ponernos al día y hacer un pequeño balance de todo lo que está sucediendo a nivel social y político en el Ecuador. Bueno, y con esto arrancamos. Hoy vamos a hacer un análisis político de cómo ha sido el 2025, cuáles han sido políticamente, cómo se ha presentado este año y ver desde una retrospectiva. Tomen en cuenta que estamos acabando el año. Ya para nosotros esta es nuestra última semana de transmisión. De aquí volveremos a partir de la segunda semana de enero. Así que esta semana es de despedida y de buenos deseos. Y por eso hemos invitado al sociólogo Alejandro Ríos Alvear, a conversar acerca de este análisis, qué es lo que pasó en el 2025. Y para arrancar, Alejandro, desde tu conocimiento, desde una retrospectiva, ¿cómo arrancamos el 2025? Con el presidente Nadine Noboa y con ciertas dificultades que tuvimos a iniciar el año. ¿Cómo, desde tu punto de vista? Bueno, en primer lugar, el 2025 tuvo una serie de momentos clave, sobre todo en ámbitos de seguridad y en ámbitos de salud pública. No, lamentablemente no fueron buenos, sino que más bien se demostró que la violencia subió y llegó a su pico más alto en la historia republicana del Ecuador. En el tema de salud no hubo cobertura desde inicios del año con respecto a la entrega de medicinas para pacientes de toda la red de salud pública del Ecuador. Eh, y esto generó un momento de preocupación, un momento clave de replanteamiento a nivel social sobre hacia dónde intentaba marcar el rumbo el gobierno de Daniel Noboa, lo cual nos lleva también a replantearnos dentro de la discusión popular si es que en realidad el gobierno tenía algún plan o mostraba algún plan a inicios de este año. Sin embargo, en el transcurso de los meses se fue evidenciando que no existió ningún plan de seguridad, no existió ningún plan que constituya el cuidado para pacientes, sobre todo para los pacientes renales, para pacientes con problemas agravados, con enfermedades catastróficas, lo cual llevó a que se vaya cayendo paulatinamente la narrativa de que el país estaba saliendo adelante. Lo cual, bueno, ya que entiendo que estamos marcando el inicio de lo que fue el 2025, por lo menos en el primer trimestre, mucha gente empezó a ver con cierta cautela, otro sector de la sociedad que estaba un poco más informado, si se quiere, tenía una visión o una perspectiva ya mucho más clara de que los resultados no iban a ser favorables en beneficio de la sociedad ecuatoriana, sino que más bien estaban construyéndose dentro de una narrativa política que estaba acuñada entre el Estado y los medios corporativos, que son quienes le dan respaldo a todo este discurso que maneja el gobierno, que no va a la par o que por lo menos dista mucho de la realidad ecuatoriana, ¿no? Eso para darte una pequeña introducción, Ron. Bueno, para iniciar el año vimos también, o sea, mucha la incongruencia desde el tema mediático, podría decirse así, que vivíamos en un país de cambio, desde el discurso de que se presentó, cuando ya se posesionó que venían aires de cambio, eh, se vio algún tema mediático, pero no una realidad palpable, podría decirse, porque muchos de nosotros
como medios comunitarios salíamos a las calles y vemos una realidad totalmente distinta. Incluso fuimos víctimas de robos, intentos de vacunación y todo eso, cuando en los medios digitales, en los medios de comunicación, nos vendían que ya estábamos cambiando, que habíamos dejado atrás el país de la inseguridad. Eh, ¿A dónde llevaba esto? ¿Esto era simplemente una propuesta mediática a ganar las elecciones o simplemente a una manipulación mental de la ciudadanía, decir que, o sea, no, vendernos lo que queremos, vendernos los sueños? Bueno, la idea de poner en la palestra mediática, un discurso establecido que demostraba cierto nivel de confianza en las políticas gubernamentales, iba en contra de lo que estábamos viendo los ciudadanos de a pie en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, eso se iba notando cada día que pasaba, cada día, cada semana y cada mes, sobre cómo estaba construyéndose el Ecuador del 2025, que por lo menos estaba prefigurándose para el 2025. Obviamente, este tipo de narrativas, este tipo de discursos, siempre van aunados con grupos que acuerdan, que negocian sobre cómo posicionar a un líder, cómo posicionar a un presidente o a una figura pública. Entonces, nosotros veíamos que diferentes medios corporativos, diferentes grandes medios que son del sector privado, posicionaban o minimizaban los resultados imprecisos del gobierno. Entonces, se intentaba esconder lo que se venía con respecto a una falta de política pública. El gobierno ha demostrado en el día a día que sus supuestas políticas públicas en realidad no funcionan para la mayoría de los ecuatorianos, por lo menos, ¿no? Entonces, en este sentido, el tema era posicionarle a nivel mediático para decir que las cosas van bien, aunque nosotros, los ciudadanos de a pie, no lo veamos así. Eso por un lado. El otro, estamos viendo, como bien dices, o sea, una cosa son los medios corporativos y otra cosa son los medios populares, los medios de base, ¿no? Los medios alternativos, que más bien se manejan dentro de esta cotidianidad de la gran mayoría de los ecuatorianos. Sin embargo, una estrategia del gobierno de Noboa fue dar prioridad a esta narrativa. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Por lo menos, ¿qué es lo que se evidenció en el último semestre de 2025? Se evidenció que se puso un proyecto de compra de por lo menos los medios más influyentes, de los medios alternativos más influyentes, que puedan cambiar o que puedan lavar la cara del gobierno. Entonces, en este sentido, lo que vemos es un gobierno que está manejándose dentro de una estrategia política que busca posicionar una imagen que no está acorde con la realidad directamente, no está acorde con la realidad de los ecuatorianos. Entonces, esto ya se fue viendo y aquí es donde se va a entender algo interesante. El gobierno, ya para ponernos en un ámbito de balance, intentó ponerse como este gobierno de cambio, ¿no? Este gobierno que sí es de derecha, que sí es neoliberal, pero es sumamente funcional para darle el cambio al Ecuador, ese cambio que merece. Entonces, eso es lo que intentaban posicionar en el discurso mediático. Sin embargo, en la realidad, tras diferentes investigaciones de sectores organizados, tras investigaciones de universidades y de sectores especializados, se fue evidenciando todo lo contrario. Cada discurso que se posicionaba a las semanas estaba derrumbándose, porque no coincidía con la realidad de lo que se está viviendo en el Ecuador. Entonces, yo creo que la principal estrategia del gobierno fue simplemente poner una suerte de espejismo mediático para que la gente considerara que todo está bien, a pesar de que no es así, de que todo está cada vez peor. Ahora, vámonos a mayo, a la posesión de Daniel Noboa como presidente electo, como autoridad electa. Eh, ¿Cuál fue la diferencia? ¿Hubieron cambios desde inicio de año al 24 de mayo en donde se posesionó como presidente, ya que estaba anteriormente como término de mandato?
fueron cambios o si se siguió manejando el mismo discurso? Podían haber cambios, ¿no? Cambios de directivos, cambios de representantes de las diferentes carteras de Estado, pero no hubo un cambio de fondo. Entonces yo creo que es significativo entender que los cambios de dignatarios en las carteras de Estado implican también la profundización de una política o por lo menos un cambio radical en la materia o en la estrategia dentro de cada cartera, según las competencias de estas, ¿no? Cuando me refiero a la cartera de Estado, obviamente me estoy refiriendo a los ministerios, ¿no? Y cada una de sus funciones. Lamentablemente no se vio porque lo que intentaba el gobierno hacer o lo que intentó realizar era posicionar a alguien de confianza para los intereses del gobierno. Hay que tener en cuenta que si bien la política mediática del gobierno estuvo marcada por construir este lavado de cara, no implicó tener gente preparada para empezar a manejar las carteras de Estado y mantener un equilibrio. Por lo menos es lo que se esperaría en un gobierno liberal con una visión democrática. Aquí, a partir de mayo, a partir de todo este proceso de cambio, toda esta transición de lo que fueron los 2 años anteriores a lo que fue ya el posicionamiento oficial de estos nuevos 4 años, no implicaron en realidad una salida, por lo menos visible o palpable, a la crisis que estamos viviendo, a la crisis social, económica y política que estamos viviendo, sino que más bien se vio como el posicionamiento de figuras clave en beneficio tanto del presidente Noboa como de su círculo íntimo, como de su círculo empresarial. Entonces yo creo que es interesante entender que el proceso por el que pasa el gobierno de Noboa también implica el posicionamiento y el fortalecimiento de los sectores económicos que han ido aupando la figura de Noboa, que básicamente o principalmente son los grupos empresariales vinculados con la familia Noboa. Entonces, en este sentido, no se vio ningún cambio, por lo menos en la transición entre la antigua etapa de Noboa y la actual. No se vio ninguna transición, sino al contrario, un intento de fortalecimiento de este círculo íntimo del presidente, lo cual nos lleva también a entender que toda política que empezó en 2025 se mantuvo hasta diciembre de 2025 como el intento de mantener o de fortalecer este sentido de Grupo Noboa, del presidente Noboa, junto con todo el aparato estatal, con el propósito de reprimir a cualquier sector popular que esté en contra o que signifique una amenaza en el inmediato y mediano plazo, por lo menos de lo que fue este año. Ahora, lo que sí vimos es que hubo una polarización, o sea, ya vimos ya una división fuerte en donde existió el correísmo y el novoísmo, o sea, ya socialcristianos, Pachacuti se vio renegado, ya se vio de lado, ya no existen ellos, pero sí vemos que se sigue buscando y parece, no sé si me corriges, parece que volvemos al 2008, en donde Alianza País se posicionó en la asamblea y prácticamente no le importaba lo que los demás opinaban o pensaban, y es lo que volvemos a ver en la Asamblea Nacional. ADN está posesionado en la Asamblea Nacional, pero prácticamente Revolución Ciudadana, que es la segunda bancada más fuerte, ya no tiene ni voz ni voto, porque pueden decir lo que quieran, pero al final del día no son tomados en cuenta. O sea, regresamos al 2008, en donde pasó exactamente lo mismo con diferentes actores. Bueno, en este sentido, yo creo que vale la pena, y bien que planteas este momento, yo creo que es importante establecer que tanto 2008 como 1998 nos sirve como momentos históricos para medir fuerzas, ¿no? Algo muy común en todo gobierno, sea de la rama política que venga, de la línea ideológica que venga, si es que tiene mayoría, va a hacer las cosas. Si es que corresponde al neoliberalismo, obviamente va a ser en función de los intereses de sus grupos sociales. Si va a hacerlo desde la socialdemocracia, como lo fuera el correísmo en 2008,
pues va a plantearlo teniendo en cuenta a sus huestes y también a su base social. Entonces, no es de extrañar que cualquier gobierno, por lo menos así lo ha contado la historia del Ecuador, que cualquier gobierno con mayoría parlamentaria va a intentar posicionar su discurso. Ahora, ¿qué sucede con Noboa? Perdón. Con Noboa lo que sucede es que no solo intentan posicionarse como la primera mayoría en la asamblea, sino que intentan también cooptar, y de hecho lo lograron, compraron a asambleístas que eran de diferentes bancadas y que representaban la oposición para ellos. Y esto es interesante porque lo hicieron de una forma estratégica, obviamente valorando el precio de cada dignatario que iban a comprar, lo cual es interesante también, se ve que hay una estrategia de marketing detrás. Sin embargo, así lograron una especie de mayoría que permitió no legislar de una forma asamblearia o parlamentaria, sino más bien dándole respaldo al presidente como si el presidente fuera una especie de monarca. Entonces, yo creo que sí hay que diferenciar ciertos matices. Se puede entender, por lo menos con lo que postula Ronald, que cuando hay mayoría, sí, la mayoría es la que define, pero también tiene que haber un contrapeso parlamentario. En el caso de Noboa, cuando hablamos de la primera mayoría y de quienes se fueron adhiriendo con las respectivas compras luego de la posición presidencial, cuando se vendieron más bien al oficialismo, pues estamos hablando ya de una cooptación no democrática en lo simbólico, sino más bien de una cooptación promonárquica en la cual el presidente envía un decreto o propone una ley, la cual no muy ordenadamente simplemente se plantea, no llega a una discusión como lo debería ser en un espacio parlamentario, y se empieza con la votación. Ahora, el beneficio es que con la votación, cualquier locura que se le ocurra al presidente va a tener acogida, se quiera o no, porque hay mayoría. En el caso de Revolución Ciudadana, al ser la segunda fuerza, claro, se ve relegada o se ve atada de manos porque no cuenta con las suficientes votaciones, ¿no? Con el suficiente marco de voto para frenar las locuras del presidente. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que estamos ante un insólito hecho de un presidente que tiene plenos poderes, pero de una forma supremamente despótica, donde además cuenta con el respaldo de la Contraloría o de la Fiscalía General del Estado. Incluso se está evidenciando que se han fabricado casos. Y esto muestra también que hubo un acuerdo, hubo un lobbying que marcó el 2025 como ese año que benefició a partir de la negociación los intereses del presidente y su séquito. Ahora, si vamos avanzando un poco más adelante, vemos que fue también un año de marchas y protestas en donde se podría decir que el sector indígena perdió, que ya no tuvieron la fuerza con la que anteriores marchas o anteriores protestas sociales eh, hacían que el gobierno los escuche o por lo menos los sentaban en mesas de diálogo. En esta vez se vio que la ciudadanía se dividió y que ya no estaban tan afines a apoyar las protestas sociales. Aquí, si me permites, yo creo que podríamos hacerle una lectura sin duda, o sea, respecto a la forma tradicional como vemos las movilizaciones que implican tumbar gobiernos, o por lo menos que implicaron tumbar gobiernos, por lo menos hasta antes de 2019, sí, pues, o sea, podemos analizarlo como si se ha perdido. Pero en realidad yo creo que hay una lectura un poquito más profunda y que vincula todo el arco social. ¿A qué me refiero? El movimiento indígena, si bien es cierto, Marlon Vargas no representó un liderazgo como en su momento lo fuera Leonidas Issa,
demostró un posicionamiento y dio libertad a que las bases sean las que se organicen. Por un lado, se vio como una especie de desarme de la CONAIE. Sin embargo, por el otro, se evidenció que hubo un fortalecimiento. En primera, porque ya hubo desde el mes de julio, ya hubo un cansancio y un desgaste con las políticas o con el rumbo político que estaba intentando manejar el gobierno. Ya para finales de septiembre, las manifestaciones y el posicionamiento en las provincias significó también un golpe no directo, sino más bien de desgaste frente al gobierno, teniendo en cuenta que el gobierno tiene a la policía y al ejército, y que movilizó al ejército. Ahora, el gobierno, previo a la denominación o al decreto con el que buscaron derogar el subsidio al diésel, tuvieron una estrategia que fue descentralizar las huelgas, las manifestaciones. Entonces, ni bien Noboa declara el quitar el subsidio al diésel y dice la presidencia ya no va a estar en Quito, sino que va a estar en Cotopaxi. Y luego decidieron que ya no iba a estar solo en Cotopaxi, sino que iba a estar en las diferentes provincias, por lo menos de la Sierra Central, y la vicepresidencia iba a estar en Otavalo. Entonces eso también corresponde de una forma muy interesante a una estrategia de, esquivo, de una estrategia de esquivar cualquier manifestación, porque si se centralizaba en Quito, las manifestaciones ya no solo iban a implicar al movimiento indígena, sino también a los sectores sociales urbanos, que se iban a movilizar y que iban a dar acogida al movimiento indígena, y de eso tenemos registro de que cuando pasa eso, las manifestaciones se vuelven mucho más intensas y termina más afectado el gobierno en tema político y en tema mediático. Sin embargo, la estrategia militar que optaron por mantener itinerante la presidencia a nivel territorial significó también que el posicionamiento de las organizaciones de base tenían que mantenerse en sus provincias. Entonces, quien se abanderó de todo el proceso fue Imbabura, pero también Cotopaxi, también lo fue Cañar, también lo fue Azuay, o sea, sin dejar de lado el resto de provincias de la Sierra Centro o las provincias de la costa, ¿no? de la costa sierra, que se vinculan entre los Andes y el inicio de la costa. Entonces, lo que hizo el gobierno fue un manejo estratégico de militarizar, de dar captura a dirigentes, agredirles y que sirvan como ejemplo de represión. Uno de estos casos fue un representante del sindicato de choferes de Los Ríos, que ni bien se habían levantado en el paro y empezaron a ser capturadas las autoridades del sindicato. O sea, tenemos que ver también cómo se fue moviendo el gobierno y cuál fue la estrategia, que fue una estrategia interesante. Si hacemos alusión concretamente también a lo que propone Ronald, que la CONAIE se ha ido desgastando paulatinamente, no creo que se ha ido desgastando paulatinamente. Más bien se mantiene como una fuerza. Si bien es cierto, los resultados no son los mismos desde 2019, porque parte de la estrategia de las derechas, y cuando me refiero a las derechas, es de los tres gobiernos que han estado presentes aquí en el Ecuador, el de Moreno, Lasso y Noboa, es que estos gobiernos lo que buscaron era el diálogo, pero era el diálogo para desarticular a las organizaciones. Y aparte de eso, o sea, la culpa no es de las organizaciones, ¿no? De las organizaciones que estaban plegadas en el paro, sino que correspondió a toda una serie de actores políticos, tanto del Estado o la representación del gobierno, que era el presidente que iba al diálogo supuestamente, frente a quienes se portaban, si quieres, tibios y manifestaban esta necesidad de diálogo y rompían la organicidad de base, porque la base quería un cambio radical. Bueno, en el caso de Lasso sí dijo, bueno, nos vamos a muerte cruzada, porque el tipo estaba más fregado que Moreno. En el caso de Noboa se sigue manteniendo porque también tiene un respaldo significativo de Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay que entender todos estos balances, ¿no? Para determinar si es que en realidad el movimiento indígena estaba desgastado. Yo más bien creo que al contrario, se ve que
a nivel de bases y a nivel de provincias, el movimiento indígena mantuvo resistencia y a pesar de no estar unido, como en los diferentes momentos, 2019, 2021, por ejemplo, sí mantuvo un nivel de resistencia que duró un mes. O sea, que haya durado un mes también significó que en las urnas se les haya triunfado el no, ¿no? Teniendo en cuenta que fue perdiendo popularidad el gobierno de Noboa, fue perdiendo ese impulso que consideraba que era su base de dominados, porque también hay que entender que dentro del discurso del gobierno actual, los ecuatorianos son dominados, son a quienes se les puede manipular mediáticamente, y esto va directamente también con este discurso o con esta direccionalidad publicitaria y propagandística que ha ido posicionando el gobierno desde que está, o sea, desde los dos años de atrás. Entonces yo creo que tenemos que ir viendo estos pequeños matices para entender a profundidad si es que en realidad las organizaciones sociales, movimiento indígena y sectores organizados sindicales en realidad han perdido o están perdiendo su posicionamiento a nivel político y a nivel social. Perdóname, Ronald, no te escucho. Aló, ¿ahí me escuchas? Confirmo, sí. Ahí sí, perdón. Listo. Bueno, a nivel de gobierno, perdón, a nivel de sociedad vemos hoy un fanatismo. Y me refiero a fanatismo porque vemos una población que está cegada en ver la realidad. Por un lado vemos a gente que se hace llamar correísta y que defiende a capa y espada todas las acciones que haya realizado, buenas o malas, que haya realizado el correísmo. Y desde el otro lado vemos a una población de la misma manera fanática que defiende a capa y espada a que hoy se hacen llamar novoístas. Entonces vemos un fanatismo tan intenso y ya se ha dejado de lado que la ciudadanía se vincule por los hechos o por las acciones que vayan con la realidad, sino simplemente que o eres amigo o eres enemigo. Y de esa manera se ha logrado dividir toda una sociedad. Vemos en Quito prácticamente gente dividida en que hasta en las casas se pelean porque defienden al uno o atacan al otro. Bueno, la polarización política siempre va a existir. Ahora, ¿qué sucede? Cuando justo te había comentado el tema de la publicidad y el tema de la propaganda a nivel político, lo que implica, cómo llega, la publicidad, porque ahora tenemos diferentes redes, diferentes medios, ¿no? Toda esta mediaticidad masiva que te llena de publicidad. Todo esto genera una polarización y esto tiene mucho que ver con el fenómeno de los tres últimos gobiernos. En el caso del correísmo, ¿por qué no te pongo el correísmo? Porque el correísmo ya pasó, o sea, el correísmo ya dejó de ser, pongamos de clave, como clave el proceso de ruptura en 2019, donde Moreno ya marca la distancia absoluta con el correísmo. Si bien es cierto, todo, por ejemplo, todo programa político, todo programa de gobierno y todo programa ideológico tiene a sus seguidores y tiene a sus detractores. Pero en este caso, por lo menos en estos tres gobiernos que a mí me parece interesante llamarle una especie de la triada neoliberal, de la triada fundamentalista, llevaron a manejar una invasión mediática tal que profundizaron la discusión y generaron esta sensibilidad, ¿no? Estas sensibilidades que se dan en los espacios sociales, donde claro, el uno defiende a capa y espada al otro y el otro se molesta y empiezan ya a haber fricciones que llegan a un nivel de violencia más palpable. Pero yo creo que teniendo en cuenta quiénes están manejando ahora, quiénes están posicionándose y quiénes tienen el poder, pues estamos viendo que ellos se manejan también con el tema de las cuentas, con las cuentas troll, ¿no? Con cuentas falsas que posicionan este discurso. Entonces,
Ya no solo vemos un posicionamiento discursivo en los medios corporativos o en los medios de comunicación alternativa, cooptados o comprados, sino también en cuentas falsas, tanto en Facebook como en Twitter, como como en diferentes plataformas sociales. Entonces, es interesante entender que la polarización también pasa porque se intenta poner a la fuerza un discurso que no tiene que ver con la realidad. Entonces, ante la frustración, lo que vamos viendo es que hay quienes se ven beneficiados o quienes se ven identificados con este posicionamiento mediático del gobierno y quienes están topándose con la realidad y quienes están tratando de vivir el día a día, y ahí empiezan las fricciones de una manera más fuerte. En el caso del correísmo, si bien es cierto que han pasado ya varios años desde que dejó Correa la presidencia, tiene una base significativa en el ámbito social, o por lo menos en su espacio de voto duro. Sin embargo, el posicionamiento como tal del correísmo como un espacio antipático en el discurso oficial, yo no creo que tiene la influencia como para generar esta polarización. Más lo que tiene que ver es el efecto directo de estas granjas de trolls que se dedican no a informar, sino a validar a cualquier precio el discurso, un discurso profundamente vacío, un discurso desconectado de la realidad nacional que busca posicionar a un presidente que en realidad está muy vinculado con casos de drogas a nivel internacional y que no tiene la presencia ni el carisma ni la voluntad política de generar cambios o de incorporar en sus carteras de Estado a gente preparada con la capacidad para afrontar los temas de seguridad que está viviendo el Ecuador. Recordemos que en la época de Moreno y Lazo, se desactivaron los radares militares y empezaron, por lo menos en la época de Moreno, empezaron las masacres carcelarias a ojos de todo el Ecuador. Y el gobierno no hizo nada, sino que más bien empezó a posicionar este discurso de impotencia, cuando se podía ingresar en las cárceles y se podía hacer una reorganización del SNAI, por lo menos, para evitar estas masacres, porque a la final también tenemos que ver que los PPLs, las personas privadas de la libertad, son víctimas de los discursos coyunturales de cada uno de estos tres gobiernos que han estado bajo el manto del Fondo Monetario Internacional. Entonces yo creo que es clave entender también este proceso desde esta realidad, desde todo este escalón que hay entre los diferentes momentos de debacle institucional, como los gobiernos que han estado, y los momentos de respuesta masiva en las cuales no necesariamente ha estado centralizado, sino que ha estado más bien territorializado. Y yo creo que es interesante entender que un mes de resistencia, por lo menos en el caso de Imbabura, Cotopaxi, Azuay y Cañar, no es en vano, sino que yo creo que tiene que ver con un triunfo de desgaste hacia el gobierno que tuvo que ver con la capacidad de organización de bases sociales. Ahora, se podría decir que el gobierno es el principal impulsor del correísmo porque hoy vemos que todo el que esté en contra del gobierno es correísta o es terrorista. Y se lo ha mencionado así en múltiples discursos, medios de comunicación. Entonces, yo concuerdo con lo que tú dices. Yo veo que ya el correísmo perdió bastante poder. Sí tiene una aceptación, pero no tanta. Pero hoy vemos que de parte del gobierno le has segmentado a la ciudadanía. Si estás en contra, eres correísta, si no lo seas. Y ha hecho que mucha gente de alguna manera también se identifique con eso porque le están diciendo que eres correísta. Entonces, podría decirse que el mayor impulsor del correísmo puede ser el mismo gobierno para tener con quién pelear. En este caso, yo creería que más bien el gobierno lo que posiciona es a un enemigo inmediato. A lo largo de la historia de la humanidad, todo gobernante ha buscado mantener un enemigo para que ese enemigo sea el chivo expiatorio de su incompetencia o de su falta de organizar, sobre todo desde que existen los estados nacionales. En el caso de Latinoamérica, desde el siglo XIX tenemos estos ejemplos, pero a montones.
En el caso ecuatoriano, lo que tenemos es, por lo menos en el siglo XX, siglo XXI, en estas primeras 2 décadas del siglo XXI, un posicionamiento en el que, claro, como el comunismo no es la vanguardia que ahorita está intentando pelearse el capital social, sino que es el correísmo, pues es el enemigo, ¿no? Es el enemigo a enfrentar. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Todos los logros que tuvo el proceso soberanista de Correa, con todas las obras que hicieron y las políticas sociales que impulsaron, les consideran nefastas. ¿Y quiénes les consideran nefastas? Son los sectores de la derecha, los sectores empresariales y los sectores neoliberales, o que están a favor del neoliberalismo, que quieren que la opinión pública se maneje al antojo y al interés político. Yo creo que hay que entender una cosa, o sea, si es que uno es crítico a un gobierno, sobre todo un gobierno neoliberal, no es porque sea correísta, es porque tiene conciencia de clase. Entonces uno al tener conciencia de clase se da cuenta que si es que no tiene trabajo diario, si no tiene un trabajo estable, si es que no tiene un acceso a la salud de calidad, si sus hijos no tienen acceso a una educación de calidad, hay un problema serio con el manejo del gobierno. En este caso, quien está manejando el gobierno es el presidente. En este caso es Noboa. Entonces, si es que hay esta incongruencia entre sus discursos y sus posicionamientos mediáticos y sus muy escuetas y nulas acciones estatales y gubernamentales, pues estamos evidenciando que no hay un desarrollo del país, sino que al contrario estamos profundizados en el medio de un posicionamiento de narcoestados, donde el tema de beneficiar a sectores corporativos que ya no solo son corporativos per se, o que ya no solo son neoliberales, sino que además tienen este valor agregado de que están pactando con sectores de lavado de dinero, de lavado de activos, que tienen que ver con el narco, pues y ya se va de las manos y tiene mucho que ver directamente con el gobierno. Entonces la población no es ciega. Si bien es cierto, la población quiere un cambio, y si bien es cierto que el posicionamiento del discurso del estado de bienestar, en el que la clase media puede llegar a ser clase alta, ha sido el que ha estado enajenando, la clase trabajadora, que es la gran mayoría, ya se tiene claro y ha ido también zafándose, filtrando todo este veneno en el que han estado posicionándolo. Que el enemigo estratégico y el que está verdaderamente vinculado con el narcotráfico es el correísmo, cuando la realidad no es así. Cuando la realidad es quién está gobernando y quién tiene los poderes del Estado y quién está actuando junto con Fuerzas Armadas y con Policía Nacional, es el gobierno actual. Y si es que no tiene esa capacidad, estando en el gobierno, no puede estar buscando enemigos en cualquier lado. Si es que no es la revolución ciudadana, será socialistas, serán comunistas, será cualquier sector vulnerable que ellos puedan posicionarles como enemigos porque simplemente están a la vista inmediata de la opinión. Pero no es así. O sea, el tema de la polarización pasa por este discurso de buscar al enemigo. Claro ejemplo es cuando, por ejemplo, el gobierno de Hitler en Alemania quema el Reichstag, el parlamento alemán, y acusa a los comunistas, ¿no? Y ahí empieza toda la persecución. Y es algo típicamente de sectores de derecha, sectores conservadores, teniendo en cuenta que en la actualidad, en esta coyuntura global, regional y local nuestra, estamos con gobiernos altamente neoliberales que se declaran fanáticos del libre mercado, pero al final del día también están manejando un discurso y un posicionamiento filofascista, neofascista y profundamente controlador en el caso sobre todo de los medios de comunicación, lo cual es muy importante de entender para poder tener una lectura más general de cuál es la realidad del país y cómo los medios influyen por lo menos en ciertos sectores sociales que están desorganizados, porque los sectores organizados son más difíciles o son menos proclives a ser manipulados.
Bueno, vamos finalizando el año y nos encontramos ya en diciembre, en donde vemos que todavía faltan medicinas, vemos gente muriéndose afuera de los hospitales y vemos hace pocas semanas personas que murieron acribilladas en las calles, una madre de familia que murió por tapándole a su hija para que no le disparen a ella, una bala perdida en la calle. Vemos un tema de inseguridad, falta de trabajo, falta de educación, inseguridad, salud y prácticamente todas las plagas que pueden aquejar a una ciudadanía que necesita sobrevivir. ¿Hacia dónde avanzamos? ¿O cuál es el paso que estamos dando? Aquí es donde estamos viendo el talón de Aquiles del gobierno. El gobierno no puede invisibilizar a las víctimas directas de esta supuesta guerra instaurada entre Fuerzas Armadas y los grupos narcodelictivos. Estamos viendo a una policía que, si bien es cierto, mantiene sus salarios, pero se ve sin equipos, se ve totalmente desorganizada y a unas Fuerzas Armadas que están creadas para defender el territorio ecuatoriano ante fuerzas foráneas, manejando el tema de una suerte de policía paramilitar, si quiere, entendiendo este tema de que mata extrajudicialmente. Estamos, por ejemplo, un gran ejemplo es este triste 8 de diciembre, que ya se cumple un año desde la masacre de los 4 niños de las Malvinas, que por su condición social, por su condición de niños vulnerables, fueron llevados y fueron torturados por 17 militares, o sea, 16 militares que estaban ahí en el campo y uno que cumplió el acto. Yo creo que es terrible ver cómo 16 adultos se ensañan con 4 niños casi adolescentes. Uno era niño de 11 años. Y el Estado intentó encubrir esto, posicionando el discurso de que los chicos estaban asaltando a una señora, lo cual es totalmente falso. Entonces aquí, tristemente, me duele mucho, pero es una realidad. Este caso sirve para ejemplificar lo que hemos venido discutiendo en este tiempo, Roma, que tiene que ver con lo que posiciona el Estado en su ámbito mediático frente a la realidad nacional. En el caso de la falta de medicinas, en el caso de los asesinatos a la población civil se ve afectada por las guerras entre los propios grupos delincuenciales, ¿no? Y entre el cruce de balas, o sea, seres humanos que van perdiendo sus vidas, madres que quedan, que ven cómo mueren sus hijas, hijos que se quedan sin padres. Igual, en el caso de PPLs, personas privadas de la libertad también que están ahí a la expectativa de ver cuándo mueren. Así de trágica es la situación. O sea, estamos viendo un momento en el que el Estado no hace absolutamente nada y la gente está desapareciendo. Y permíteme añado esto, o sea, el caso de la niña de Taisha en Morona, que no pudo ser atendida por la picadura de un alacrán y que falleció, y que le entregan a la nena, le entregan a la mamá en una caja de cartón. O sea, ¿qué está pasando? O sea, esto quiere decir una desatención absoluta del Estado, ¿no? Frente a las necesidades puntuales de la sociedad. Estamos hablando de necesidades básicas, las necesidades más básicas de la población, de un pueblo. Mientras el presidente se va a Emiratos Árabes para inaugurar supuestamente una embajada, pero también se va, o por lo menos es lo que se manejó mediáticamente, que se fue a ver una carrera de Fórmula 1. O sea, estamos ante alguien que no tiene una visión o una realidad de lo que está pasando en el Ecuador, vive en su burbuja. Entonces, el tema de la violencia, el tema de las masacres, estamos en un momento sin precedentes en la historia del Ecuador, porque es cuando más se ha matado gente, sin ninguna guerra civil de por medio,
sin ningún tema, sin ningún tema que corresponde a una guerra con otro país, con otro estado, sino que estamos hablando de un gobierno que no tiene ningún plan de seguridad y que más bien termina beneficiando a sectores narcodelictivos. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que la realidad del Ecuador pasa porque hay toda una estratagema de beneficiar a círculos de poder. Y estos círculos de poder están vinculados con el narco, están vinculados con sectores de lavado de dinero y además lo que buscan es seguir debilitando más el sector social para que así no haya futuros levantamientos. Y no es de sorprenderse que Novoa para 2026 plantee alguna acción ridícula o fuera de cualquier lógica para posicionar su figura o para acabar, digamos, con el Parlamento. Claro, yo estoy exagerando también para tener en cuenta que estamos ante un mandatario que al no tener conciencia de lo que implica ser estadista, al no tener ni idea de cómo funciona un Estado, es capaz de hacer cualquier locura y lo ha venido demostrando, tanto en sus 2 primeros años de gobierno como en este periodo oficial. Entonces, yo no quiero seguir viendo, como ser humano, como ciudadano, no me gustaría seguir viendo muertes en las calles o madres que se quedan sin sus hijos en sus brazos, o hijos que se quedan sin sus padres. O sea, ¿quién responde por ellos? Estamos ante un Estado que ya no responde a las necesidades sociales porque se ha ido reduciendo a tal punto que no puede dar abasto a las necesidades más básicas del pueblo. Y esto tiene que ver también con los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que se ha ido desembolsando de una forma abrupta, por lo menos en los 2 últimos gobiernos, millones de dólares que uno no tiene idea a dónde van. O sea, para pagar la propia deuda que se está adquiriendo con el Fondo Monetario Internacional y que el Fondo Monetario Internacional imponga leyes de reducción del Estado, cuando en realidad lo que necesita una población sana es un Estado rígido y que garantice por lo menos la vida de las personas y que las personas eventualmente puedan retribuir con su trabajo y con sus conocimientos la construcción del Estado Nacional. Entonces, yo creo que tenemos que pasar por ese tamiz del análisis para entender por qué estos gobiernos neoliberales no responden a las necesidades reales de un Ecuador que está en una crisis sin precedentes y que estamos atravesando un nivel de violencia que marca un hito histórico, un antes y un después en la sociedad contemporánea, ¿no? de nuestro país, de nuestra realidad, de nuestro tiempo. Es lamentable la situación, pero vamos avanzando, se acaba el año y ¿qué es lo que viene? Por ahí había grupos que estaban promoviendo el tema de la revocatoria de mandato, vemos personas que ya se están organizando en contra del Estado, pero también vemos grupos con algo de recursos económicos que se están organizando para defender al Estado. ¿Qué se viene? Bueno, es interesante ver cómo sí, hay ciertas organizaciones sociales que están ya buscando la revocatoria del mandato presidencial, lo cual no es de extrañarse. Yo creo que los resultados electorales demostraron una debilidad clave en el caso del gobierno. Lo que tiene el gobierno de Noboa es una fortaleza en redes sociales porque tienen cuentas falsas a mirar surgir, pero esas cuentas sociales no son votantes. Entonces la realidad es otra. A raíz de la represión contra comuneros, contra sectores organizados, la gente se dio cuenta que este gobierno no responde, por lo menos a un cambio directo a nivel social. Entonces, no es nada ajeno, no es nada lejano y en realidad yo creería que es un paso lógico plantear la revocatoria del mandato, por lo menos en el sector popular, en la base social, de los ciudadanos de a pie. Que haya grupos, haya sectores económicos que cada vez o menos, hay que decirlo también, pero que están dando su apoyo a Noboa, también es lógico, porque están respondiendo a sus intereses también, a sus círculos.
Entonces, está bien, y que lo haga, pero dentro de un ámbito lógico, de unas reglas claras, establecidas por una constitución que está vigente y que no se va a cambiar, por lo menos no ahora. Entonces, yo creo que todas estas acciones, todas estas herramientas democráticas son válidas y son necesarias para también reafirmar y fortalecer, en este caso, a las bases sociales, que yo creo que es importante tener en cuenta, que las bases sociales son las que van a manejar o las que van a priorizar el rumbo futuro del Ecuador. ¿Qué se viene para 2026? Bueno, todo es impredecible ahora porque tenemos un gobierno profundamente débil que se sigue manejando dentro de esta lógica de lo mediático frente a lo real. Entonces, lo más probable es que sigan estos bulos, ¿no? Todas estas mentiras que intentan posicionar a una figura que en realidad está vacía de carisma, de liderazgo y sobre todo de un vínculo con la sociedad. Está profundamente desconectado, tanto el personaje, el presidente, como su cartera de Estado. Entonces, yo creo que puede irse también cada error que cometa el gobierno en temas legales va a verse afectado en un fortalecimiento a nivel social. Y yo creo que para 2026 va a mantenerse esta crisis silenciosa entre lo social, el aparato estatal y el empresariado. Bueno, el día de hoy nos acompañó el sociólogo Alejandro Ríos Alvear, con quien hemos conversado un análisis acerca de la situación política del Ecuador del 2025. Eh, a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, denle like, compartan, déjenos sus comentarios, nos interesa saber su opinión. Si bien está claro, aquí estamos hablando con un profesional que conoce de los temas, también es el derecho de cada ciudadano opinar y saber qué es lo que considera que está bien o que está mal y qué es lo que también se nos pasó por alto en esta conversación. Te agradezco por habernos acompañado el día de hoy. Me gustaría que les ayudes con un mensaje a las personas que nos siguen en redes sociales y la despedida. Una vez más, Ronald, gracias por la invitación a tu programa. Yo creo que ha sido una charla muy interesante, muy significativa, por lo menos para ir viendo qué rumbo tenemos que tomar, como sobre todo los ciudadanos de a pie. Yo simplemente invito a tu audiencia a que se informen y a que analicen fuentes confiables, y estos son espacios comunitarios, son las universidades, leer lo que dicen los investigadores, leer las publicaciones que van saliendo sobre los temas políticos y sociales. Yo creo que es necesario siempre mantenernos informados, una buena lectura, revisión de fuentes, en este caso es de los periódicos de donde sale la información, que sean verificados, que sean fuentes que en realidad son confiables y que argumentan su información, es lo más sano para por lo menos uno saber qué rumbo tomar, con quién aliarse, teniendo en cuenta a dónde pertenecemos, ¿no? Eso nada más, y un fuerte abrazo a ti, Ronald, y a toda tu audiencia. Muchas gracias por seguirnos. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos en la próxima.